Buenas tardes, o buenos días, mejor dicho. Eh, Vamos con las últimas clases sobre Lucia Joyce. Estamos intentando hacer una historia clínica, aunque no muy detallada, pero sí una historia clínica. El día pasado, si recordáis, hablábamos acerca de la interpretación, entre otras cosas, y qué implica interpretar. Sobre todo en relación a cómo interpretar, cuándo interpretar, qué interpretar, este tipo de cosas, ¿no? Esto nos viene bien para la clase de hoy, puesto que tenemos que explicar, conocer desde cuándo, más o menos, esta mujer, Lucia Joyce, debutó o nació a la locura, para decirlo así. Cuando tuvo su primera crisis, ¿no? A nuestro modo de ver, naturalmente, como ya hemos explicado, no siempre la locura surge de un instante a otro. Esto en algunos casos nos indica que podemos pensar así, pero en la mayoría vemos que hay toda una escalada con sus tropezones, etcétera, etcétera, hasta que hay uno que es definitivo, y a partir de ahí, en general, podemos decir, esto ya es una crisis como tal, ah, que indica, se puede decir así, una experiencia distinta de la que había antes, una experiencia psicótica. Esto lo hemos visto en los casos que hemos estudiado antes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del juez doctor Schreber, cuando se va a casar, muchos años antes de que conocieron lo que es la psiquiatría ni los manicomios, cuando se va a casar comienza a presentar ya ciertas manifestaciones hipocondríacas, como consta en la historia clínica. Años más tarde, cuando se presentan las elecciones al Reichstag, ¿verdad? De nuevo, vuelve a presentar manifestaciones de tipo hipocondríaco-melancólicas, pero ya de un carácter muy psicótico. Ah, con respecto al cuerpo, a la convicción que tiene de que está perdiendo peso cuando en realidad engorda, etcétera, etcétera. Se recupera, vuelve a su vida profesional y años después tiene un episodio ya, digamos, que no tiene, digamos, con unas características indudablemente esquizofrénicas, ¿no? Del que de lo que constituye la parte central de la vida de su locura, la vida delirante, es decir, la vida donde le da una solución a todo eso Ay, más ¿y dónde está? de tipo paranoide, ¿no? De tipo paranoico. Bien. Es decir, que todos siempre encontramos este tipo de antecedentes, basta que nos pongamos a mirarlo, etcétera. En el caso de Lucia, pues claro, no es fácil encontrarlos, puesto que no lo hemos conocido y tenemos que basarnos en informaciones. La primera cuestión importante para hablar de la interpretación, en este caso, para construir una historia clínica, hay que interpretar una serie de datos. Lo mismo que los lingüistas o los exégetas interpretan textos, o los psicoanalistas o otras personas interpretan determinadas cuestiones de la relación con el paciente, algunos, o de lo que los pacientes dicen, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de explicación o de interpretación, en este sentido lo usamos como términos vecinos, ¿verdad? Siempre tienen que tener un referente. Ese referente es un referente teórico y tienen que tener o estar acotados a un marco. Es decir, en el caso nuestro, al marco clínico. No podemos hacer interpretaciones sacadas de una teoría que tiene que ver con la clínica, aplicarlas a cosas generales, a la sociología o a no sé cuántas cosas, porque hay mucha gente que son muy aficionados, tan aficionados como los paranoicos a interpretar, entonces interpretan de todo, ¿no? Bueno, vamos a ser un poco circunspectos con estas cosas, ¿no? Entonces, la teoría sí es buena, en general la que nosotros manejamos, la referencia freudiana, lacaniana, las referencias de los grandes psicoanalistas y de algunos clínicos de la psicopatología, en general son referencias muy buenas. Y esas referencias, si están bien hechas y la teoría es buena, aunque sea provisional,
nos propulsan, vamos muy rápido a la hora de entender ciertas cosas, ¿no? Si la teoría es mala, en general estamos más ciegos, ¿no? Pero hay que mantener una cierta circunspección con respecto al ámbito de nuestra acción, que es el ámbito de la clínica. Por ejemplo, am, si esta mañana con alguno de los pacientes que hablábamos, hay una pasión especial de algunos obsesivos por decir la verdad y por no introducir nada que tenga que ver con el malentendido ni nada de todo esto, ¿no? Pues bueno, a veces se ven metidos en fregados en los que, por decir la verdad, quedan fatal, se meten en no sé cuántos líos, etcétera, etcétera. A algunos les cuesta mucho entender que tendrían que tener un poco más de cintura y no decir las cosas de esa manera un poco a bocajarro, que las dijeran de otra manera, o incluso que no las dijeran, ¿no? No les entra en la cabeza. Debajo de ese hecho, claro, si uno conoce un poco la psicología de Freud, se da cuenta rápidamente de que debajo de ese hecho hay un sentimiento de culpa a veces enorme, ¿no? Por un temor de fallar al otro, de que el otro se enfade, etcétera, etcétera. En fin, proyecciones que dan cuenta de una agresividad terrible que hay a veces en este tipo de sujetos. Y que en ese sentido se ve con claridad que no miden muy bien lo que dicen, los efectos, porque ellos, con tal de decir algo que no les lleve, digamos, a dar más vueltas, etcétera, etcétera, parece que se quieren quedar tranquilos. Pero bueno, en ese caso se puede decir así que a veces este tipo de personas no saben si matan o espantan, porque las cosas no las dicen adecuados al interlocutor y a la circunstancia que tiene. Bueno, entonces ahí con una teoría más o menos uno se hace a la idea rápidamente que detrás de un hombre extremadamente amable hay un perfecto criminal. Perfecto. La teoría de Freud lo muestra con toda claridad, entonces vamos muy rápido con eso. Perfecto, pero no siempre es así de sencillo. En este caso, de lo que tratamos es de reconstruir la historia de una mujer de la que tenemos relativamente muy pocos datos, ¿no? Pero eso no nos impide que estemos informados y de que tratemos de asentar la construcción que hacemos del caso y las interpretaciones que podamos hacer de él, digamos, en lo que son la historia clínica, es decir, lo que esta persona en concreto vivió, experimentó, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. ¿Qué nos, claro, como ya estamos un poco fogueados y conocemos un poco a las personas y estamos más o menos bien orientados por ciertas teorías, en realidad no nos vale cualquier dato para darle la importancia que nos gustaría, sino que gracias al conocimiento clínico y sobre todo al conocimiento de la psicopatología, sabemos que hay ciertas cosas que son más relevantes que otras, ¿no? Entonces, cuando hacemos una historia clínica, nos importa mucho situar los momentos cruciales de la vida de una persona, en especial las grandes elecciones que ha hecho, las que hace y las que no hace, pero los momentos cumbres donde tiene que decidir, las crisis si las tiene, el tipo de crisis que son, en fin, todo tipo de variaciones o de variaciones ostensibles que hay en su estilo de vida y en las distintas reacciones que se suceden cuando sucede algo, se puede decir así, que rompe una cierta continuidad vital, ¿no? Y eso lo conocemos principalmente, no hay que ir muy lejos por el estudio y el conocimiento cercano que tenemos de la psicología patológica. En el caso de Lucia Joyce, se apuntan, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, algunas hipótesis acerca de su nacimiento a la locura. Por ejemplo, todos los autores suelen mencionar y darle un énfasis especial al abandono del baile o especialmente a la relación fallida con Samuel Beckett, de la que hemos hablado y hoy volveremos a hablar un poquito más. Pero se le da menos importancia a lo que he tratado de situar en torno a la ilegitimidad, ¿no? Al hecho de que en un momento determinado la vida de esta chica y la de su hermano incluso se desgobiernan cuando de pronto, de un instante para otro, su realidad, digamos, se desconfigura cuando saben que ellos son hijos ilegítimos. Bien.
¿Por qué le damos importancia a este hecho? Que puede ser para algunas personas muy importante, para otras relativamente importante y para otras menos importante o casi nada importante. ¿Por qué le damos importancia a esta cuestión? Pues porque sabemos que eso ocasionó, y volvemos a lo que decía al principio, una conmoción muy importante en la vida de Lucia Joyce, ¿no? ¿Por qué sabemos eso? Pues porque hay testigos de eso, es decir, familiares cercanos y amigos que lo dejaron por escrito o lo narraron o lo contaron a los biógrafos que después se dedicaron a escribir las biografías de Joyce o de Nora, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros, y esto es lo importante, este es el estilo de nuestro trabajo, tenemos que informarnos bien antes de dar un paso y no interpretar al tuntún ni lo que nos parece congruente con la teoría, ni con ninguna teoría, eso nos da igual. Nosotros tenemos que, digamos, adaptar, se puede decir así, nuestro conocimiento del caso a la clínica y a las manifestaciones clínicas de ese caso. Cuadren más o cuadren menos. Si no cuadra, tenemos que modificar la teoría o ampliarla. Y si cuadra perfectamente, decimos, mira qué bien va con esto. Bueno, fenomenal, pero no ponernos las gafas teóricas y a partir de ahí ya no ver ninguna realidad clínica. Nos interesa pues, principalmente la realidad clínica. Como en este caso no hemos conocido ni hemos tratado a esta persona, tenemos que basarnos naturalmente en las fuentes que tenemos. ¿Cuáles son las fuentes principales? Pues la correspondencia con Joyce, la correspondencia con donde se va narrando colateralmente la historia de algunas de las personas muy cercanas a Joyce y algunas otras fuentes de cartas que se intercambiaron entre personas cercanas a Lucia Joyce. Y después, eso por una parte, la correspondencia, y por otra parte, como es natural, los estudios biográficos y aquí ya hacemos una lista importante, y son unos cuantos libros o bastantes libros, ¿no? Las biografías de Joyce, de las que hemos estudiado principalmente, a las que nos basamos principalmente, hay muchas, pero principalmente en dos, en la clásica de Ellman y en la más reciente de Gordon Bowker. Vamos también continuamente, y hoy me referiré mucho a ella, a la biografía de Nora, está escrita por Brenda Maddox. Visitamos también las biografías sobre Samuel Beckett, naturalmente, una de la que hemos hablado habitualmente, la de Cronin, y otra de la que os hablaré después, de una autora, yo creo que es una de las grandes biografías que se han escrito sobre Samuel Beckett, y naturalmente la biografía de Carol Schloss sobre Lucia Joyce. Bueno, hay muchos más escritos, pero los resumimos más o menos en estos. Y con los datos que sacamos de estas informaciones, pues nos vamos a hacer una pequeña construcción. Voy a repetiros en esta construcción algunas cosas que ya he avanzado antes, pero otras las voy a detallar mucho más. El primer punto, ¿cuál es la situación, el contexto del nacimiento de esta mujer? La situación familiar cuando nació Lucia Joyce. Bueno, lo hemos hablado ya, pero quiero que queden claras algunas cosas porque son con los datos que tenemos que quedarnos para tomar el pulso desde el punto de vista de la psicopatología. En diciembre de 1906, en concreto en el día de Año Nuevo, Nora, la madre de Giorgio y de Lucia Joyce, descubrió que volvía a estar embarazada y se derrumbó. No había todavía terminado de dar el pecho a Giorgio cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, ¿no? Ah, Eso por una parte. Por otra parte, Joyce, su pareja, ¿verdad? James Joyce, parecía mucho más interesado en escribir
y en las noticias que provenían de Dublín, su tierra natal, y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, dando clases, y sobre todo por la noche, o estudiando en la biblioteca Vittorio Emanuele, y sobre todo por la noche emborrachándose. Bueno, pues esto era el marco, el pequeño marco del que venía al mundo esta mujer. Durante el verano de 1907, que es cuando nace esta mujer, mientras esperaba el nacimiento de esta chica, de Lucia, ah, además de estar ocupada en los cuidados de Giorgio, Joyce, el padre de la futura chica, ¿no? Cayó enfermo y tuvo que ser trasladado al hospital de la ciudad, aquejado de una fiebre reumática que califican a veces de grave, ¿no? El caso es que este hombre, viviendo en un país extranjero, teniendo muy pocas relaciones, Joyce ingresado y esta mujer embarazada y con un niño pequeño al lado, tiene que trasladarse al hospital, etcétera. Es toda una gran aventura para quien la acompañó, si la acompañó su cuñado Stanislaus, etcétera, etcétera. Bueno, con quién dejó al niño. Quiero decir, todo es una maraña de asuntos que pueden tener o no tener importancia, pero que hay que tenerlos en cuenta. Eh, Dice Nora en uno de los comentarios a un amigo cercano de la familia, dice que cuando nació su hijita, dice, esta había nacido casi en la calle. Y este casi en la calle da cuenta un poco de esa prisa de última hora dice, o de la soledad en la que estaba para llegar hasta el hospital de pobres, el Hospedale Cívico de Trieste, donde dio a luz, ¿no? Él nació justamente el día antes de que Giorgio, su hermano, cumpliera años. Y Joyce recibió la noticia del nacimiento de su hija cuando estaba ingresado en ese mismo hospital, pero en otro servicio, ¿no? Le tenía reservado un nombre desde hacía años para su hija, en el caso de que fuera una niña, que era Lucia, precisamente por ser la patrona de la luz, ¿no? Le pusieron dos nombres, Ana y Lucia, Ana por una abuela, la madre de Nora, que se llamaba así, etcétera, ¿no? Y rápidamente, desde el principio, siempre los biógrafos suelen insistir que Brenda Maddox lo refleja muy bien en la biografía. Dice, seguramente Nora tuvo una conmoción o el corazón le dio un vuelco por primera vez cuando vio por primera vez a su hija, ¿no? Porque era una niña perfectamente bien formada en todos los aspectos, salvo que, y aquí Brenda Maddox especialmente le da importancia, salvo Déjanos comer. en que tenía un ojo desviado. Ahora Eh, déjanos. Déjanos. A ver si cerráis los micrófonos, por favor. Salvo en que tenía un ojo desviado, es decir, que era estrábica. ¿Por qué tenía su importancia? Pues porque ella misma, Nora Barnacle, también era estrábica y sobre todo una hermana suya, Peg, ah, ah, lo tenía y arrastró durante toda la vida esta mujer de la que hablamos, esta familiar, un complejo causado por este estrabismo, por este tener un ojo desviado, que llegó a tal extremo que se escondía de la gente para que no la vieran, ¿no? O sea que el estrabismo de Lucía, aunque era leve, en cualquier caso se veía acentuado por esa pequeña situación o contexto de estrabismo en algunas de las mujeres de la familia que provenían de la familia de Nora y decir, de su madre, ¿no? Bueno, esto es todo el asunto que después le daremos muchas vueltas a la cuestión de la mirada y de los ojos y de todas estas cosas. Otro de los biógrafos que ha escrito mucho sobre Joyce, John McCourt, tiene un libro dedicado a los años en que Joyce vivió en Trieste, es decir, entre 1904 y 1920. Os hablaré de este libro, os comentaré después un pasaje que es muy claro para entender el contexto del que estamos hablando.
Según Ellman, el biógrafo más importante de Joyce, en 1907, en el verano de 1907, cuando nació Lucia, Joyce estaba hospitalizado en el hospital para pobres del que hemos hablado, ¿no? Y llevaba más o menos, se vio obligado durante 3 meses a estar en casa convaleciente, ¿no? Porque había pasado una enfermedad más o menos grave, ¿no? Lo que os hablaba antes de las fiebres reumáticas, ¿no? Dice en concreto textualmente que debía de ser una enfermedad más o menos seria como para tener esa convalecencia tan grande. Y dice, el nuevo desastre fue una fiebre reumática que le atacó a mediados de julio, posiblemente, sospechó él, a consecuencia de sus noches de juerga en los antros romanos y triestinos. Hubo que enviarlo al hospital de la ciudad y allí se quedó hasta agosto. No se recuperó por completo hasta bien entrado septiembre. Es decir, el énfasis por el que traigo esta frase, esta cita, es para daros a entender que en la vida familiar, bueno, pues tenía esta particularidad donde este hombre tenía una vida un poco desordenada, sobre todo por la cantidad de horas que pasaba trabajando, el alcohol y las borracheras que cogía a veces descomunales, ¿no? A veces. Y el propio Elman dice que incluso un oftalmólogo en París consideraba que, que esas borracheras le habían dejado una secuela, especialmente porque a veces permanecía la noche entera eh, caído en cualquier sitio, pasando frío, digamos, cuando vivía en Trieste, ¿no? McCourt, el autor del que os hablaba, dice lo siguiente en su libro sobre Joyce, dedicado a Trieste, ¿no? Nora pasó una época difícil después del parto. Durante el año siguiente a menudo estuvo enferma y a la postre tuvo que dejar de amamantar a Lucia a mediados de noviembre. Nora se mostraba cada vez más caprichosa y malhumorada y no disimulaba que le resultaba cada vez más difícil aceptar la frecuente embriaguez de Jim, así como la penuria económica. Bueno, este es el contexto en el que esta niña nace, con estas características y estas angustias, por así decir, de la madre, etc. Bueno, el verano de 1908, Nora comprobó, cuando su hija ya tenía 1 año, que volvía a estar embarazada, pero al cabo de muy poco tiempo tuvo un aborto espontáneo, ¿no? Y en la correspondencia con Stanislaus Joyce ya aparece reflejado el hecho de que a Stanislaus le habían llegado ya noticias de que Lucia no era una niña fácil. Eso está escrito en la correspondencia. ¿Cuáles son los primeros signos de la locura de Lucia? Pues no sabemos, no podemos hablar con gran precisión, porque bastante misterioso es la detección de los pequeños signos, que a veces en realidad hay gente que los confunde, porque miran de no sé qué manera y dicen, eso es un signo de paranoide. Bueno, tranquilo, hombre. Eh, no diagnostiques demasiado rápido, sino que te equivoques con cosas muy gruesas, ¿no? Pero bueno, sí que podemos leer algunas cosas más que nada para que tengáis un pequeño perfil, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes, ¿no? Pues vamos, voy a entresacar de lo que he leído algunas cosas que os pueden sonar como interesantes, pero desde luego no tienen el estatuto ni de fenómenos elementales ni de cosas de este tipo, simplemente son pequeños indicadores, ¿no? Bueno, ya en la adolescencia, ¿no? Lucia preocupaba más de la cuenta ya a sus padres. En una de esas cartas, en este caso,
dirigida a la mecenas, a una de las mecenas de Joyce, Miss Weaver. Joyce le escribió lo siguiente a esta señora. Le escribí una carta hace unas horas, pero mi hija, que es dice, mendigo despistado, la llama así, la perdió en algún lugar de la calle. Así que se la repito y se la escribo de nuevo, ¿no? Esto es lo que dice Bowker. Si nos vamos a la biografía de Nora Barnacle, que también se refiere Maddox a este hecho, a esta carta, dice ella, que no tiene una formación clínica, pero bueno, pues ella conoce más o menos tiene su psicología, aunque sea no académica, ¿no? Dice Maddox que ese comentario que está añadido este comentario añadido a Miss Weaver, ¿no? Junto con una fotografía de ese momento de Lucia Joyce, ¿no? Con ese aspecto pálido, ¿no? Ya le da a ella por pensar, a Maddox, ¿no? Que algo perturbador había ya en esta chica en ese momento. Algo perturbador. Bueno, es una opinión, no la sacamos de aquí, pero como estamos tratando de explicar algo, son las opiniones que más me han cuadrado a mí como algo llamativo, ¿no? Ahora sí, en la juventud ya encontramos cosas un poco más destacadas, cuando se está acercando ya, digamos, en la juventud, al final de la adolescencia. El problema de Lucia, eh, de cara a los padres, etcétera, es que descuidaba mucho el aspecto físico, ¿no? Vestía de una forma desaliñada, no se peinaba. A ver, ahora la gente viste de una forma desaliñada y no se peina. Incluso llevan piercing, tatuajes y no sé cuántas cosas que hace 20 años algunos colegas diagnosticaban eso de psicosis ordinaria por llevar piercing. En fin, el furor llegaba hasta ese extremo, ¿no? Ahora no creo que la gente se anime con diagnósticos así tan gratuitos. Pero a lo que vamos, en esa época, en los años 20 del siglo pasado, es decir, hace un siglo, esto llamaba mucho la atención, y más entre una clase social no elevada, pero sí entre artistas incluso, ¿no? Que vivían más o menos bien porque tenían mecenas que les aportaban dinero, ¿no? Entonces, despeinada, desaliñada. Esto traía muchas complicaciones en la relación con su madre, especialmente porque su madre era una mujer guapa y muy presumida, ¿no? Y estaban continuamente en la batalla de Nora la reprendía, la comparaba con otras, las comparaciones siempre eran desfavorables para su hija. Las otras chicas, en vez de estar todas cercanas al círculo familiar, eran todas más cuidadas, se cuidaban más, se vestían mejor, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, un cúmulo de discusiones siempre entre la madre y la hija que están muy presentes a lo largo de toda la vida, ¿no? Lucia, dice Brenda Maddox, era casi tan alta como su madre, tenía pechos generosos y había heredado de Nora unas cejas abundantes, en los ojos del color azul oscuro y un cabello grueso y fuerte. Es decir, que era una mujer bien parecida, salvo con el asunto este del ojo desviado, ¿no? Nora, no obstante, durante la juventud tuvo motivos de inquietud con respecto a su hija, debido a que ésta comenzó a demostrar un desaforado interés por los chicos, ¿no? Mm, mm, Más de la cuenta, ¿no? Incluso en un ambiente que no era el ambiente burgués, sino el ambiente de artistas, ¿no? Ya os leí el otro día como con cierta ocasión un poco este suceso es más tardío, pero sí un hombre, ¿no? Al que Lucha se le acercó rápidamente, le habló de que estaba hambrienta de sexo y su madre, que estaba en la misma sala, en la misma fiesta,
le dijo, no le haga caso a mi hija, dice, porque cuanto más cosas le diga, peor se pone, ¿no? Es decir, que hay algo, desgobierno hay con respecto a la cuestión sexual, pulsional, en estos momentos, ¿no? A medida que fue perdiendo el control de sí misma, Lucia se volvió más y más promiscua, que es una circunstancia que aprovechaban algunos para criticar, reprender, etcétera, etcétera. La posición de su madre era muy clara, ya lo hemos dicho, era muy crítica, etcétera. La posición de su padre era muy simple también. Él hacía siempre la vista gorda, no quería saber nada, ¿no? Y así sucedió con algunos de los novios o novietes que tenía, algunos de los cuales estaban casados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí aparece la figura de la que quería hablaros ahora, uno de ellos, el más importante sin duda, no por su ser, haber alcanzado en la historia de la literatura un puesto de honor, sino porque fue probablemente el más importante para la vida de esta chica, fue Samuel Beckett, ¿no? Beckett era un poquito mayor, había nacido en 1906, es decir, que tenía un año más que Lucia, era del mismo año que Giorgio, y mm, dice Brenda Maddox que cuando tenía 24 años, eh, Beckett, dice textualmente, dice, parecía ignorar completamente que arrasaba con las mujeres. Es decir, que era un hombre que ignoraba en ese sentido su atractivo. Su atractivo, dice Maddox, no tenía nada que ver con el de James Joyce. A diferencia de Joyce, Beckett rezumaba sexualidad por todos los poros. Bueno, se ve que a Brenda Maddox le parecía un hombre muy atractivo, o viendo las muchas fotografías que tienen de él, etc. En cualquier caso, era un hombre que no se enteraba de nada en todo este asunto de la vida amorosa, aunque pareciera, desde el punto de vista del atractivo, fue ser un hombre muy atractivo. ¿Cuál es el hacer? Hemos hablado un poquito del contexto del nacimiento de esta mujer, después de algunos signos que hay ahí ya, que la gente estaba preocupada de esta chica, ¿no? ¿Qué hacer tuvo qué relación tuvo con Joyce? Nos vamos entonces a la primavera de 1928, un momento difícil en la familia Joyce, puesto que Joyce estaba entregado a escribir, estaba lleno de problemas también con su hija, porque ya daba signos de estar crepitando como las castañas antes de empezar a saltar. Y esto le había afectado tanto. Joyce es un hombre que siempre, todos los médicos que lo vieron, siempre decían, sufre de los nervios, ¿no? Pues fijaros, con lo alto que era una persona más o menos 1,76, una cosa así, casi cerca de 1,80, llegó a pesar 50 kilos, es decir, que estaba más flaco que Contador. O sea, Contador es un ciclista. Es decir, que muy delgado, ¿no? Es decir, que estaba pasando en ese momento, 1928, por una crisis importante. Bebía mucho, no dormía, trabajaba mucho y sufría, como os decía, de los nervios, que era la palabra que los médicos que le atendían de muchas cosas siempre decían. Por tanto, Joyce necesitaba muchos cuidados y necesitaba los cuidados que siempre le dio su mujer, Nora, que fue su mujer, su amante, su enfermera, su cuidadora, etc. Pero necesitaba también los cuidados de algunos ayudantes que le ayudaran en su trabajo de escribir. No tanto para que le escribieran ellos, sino para que ellos le leyeran, etcétera, le informaran, trajeran libros sobre las cosas que él estaba escribiendo. Es decir, tener cerca algunas personas que le hicieran el trabajo que él no podía hacer, como era leer una enciclopedia para informarse de algo, ¿no? Y en ese sentido, ahí vino la entrada de Samuel Beckett en la familia Joyce, fue por esta vía. Beckett también era irlandés, escritor, estaba en París, en la École Normale, y entonces la familia Joyce, James Joyce, lo contrató ad honorem, no cobraba, pero le abrió la puerta para que pasara tardes con él
ayudándole con ciertas tareas, ¿no? O simplemente conversando con él. Si es que conversaban, porque a veces se sentaban y no conversaban, ¿no? El caso es que lo que quiero deciros con todo esto, que Beckett aceptó de muy buen gusto estar al lado de Joyce, colaborar con él. Joyce, para Beckett, era el gran escritor, ¿no? Lo reverenciaba, ¿no? Ah, admiraba incluso su condición de rebelde, y ambos eran compatriotas, ¿no? Le fascinaba también el uso del lenguaje que Joyce tenía, ¿no? Entonces, Beckett ayudó mucho a Joyce en ese periodo de enfermedad, de grave enfermedad, claro, nosotros tenemos que estar agradecidos a todo el papel que desempeñó para que pudiera escribir Finnegan's Wake, ¿no? Eh, con todas las colaboraciones que él hizo, ¿no? Porque Joyce estaba casi ciego en ese momento, estaba afectado de un continuo prurito, de un escozor y de una pulsación en el ojo, y se había convertido en una figura digna de compasión. Y la gente cercana lo que le salía era echarle una mano y ayudarlo, ¿no? Para que siguiera creyendo. Claro, esta es la entrada, por así decir, de Samuel Beckett en la familia Joyce, en la plaza que vivían entonces en la plaza Rodiac. Y Lucia, claro, cuando de pronto se encontró con Samuel Beckett allí, vio otra posibilidad con él, ¿no? No solo la de alguien que iba a trabajar con su padre, sino que se enamoró, parece ser, no sé si la palabra es la más adecuada, perdidamente de él, ¿no? Beckett, sin embargo, consideraba que la hija de Joyce se había equivocado con él, ah, aunque todo el día las tardes cuando él iba allí, ella aparecía por el cuarto donde estaba con su padre, etcétera, etcétera, se hacía ver, etcétera, etcétera. Pero él estaba, como os he dicho en alguna ocasión, interiormente frío, ¿no? Eh, Afectivamente, aplanado, si se quiere, ¿no? Entonces, el caso es que estaba, por una parte, no quería dar esperanzas a Lucia Joyce de tener una relación con ella, de que pudieran tener una relación amorosa, pero por otra parte, claro, a él le resultaba imposible, inconcebible, dejar de reunirse con James Joyce, ¿no? Bueno, ¿por qué tanta pasión por Joyce, ¿no? Ahora nos vamos al libro de Deirdre Beir, eh, que es una biógrafa de probablemente la que ha escrito la biografía más importante, es la biografía más importante que escrita por esta persona, ¿no? Y ella, o esta autor, creo que es una autora, sí. Bueno, no lo sé. El caso, ah, lo que dice en el libro es que Beckett era un inmaduro en el plano o en el aspecto emocional, que hasta los 23 años no comenzó a sentir interés por las mujeres y que precisamente en esa época, era la época en que Lucia se enamoró o se había enamorado de él, ¿no? Y él estaba, en cambio, medio enamoradizo o no sé qué, de una especie de prima suya judía alemana, ¿no? Ah, con todo, al poco tiempo comenzó a sospechar de que la hija de Joyce estaba volviéndose loca, no de amor, sino volviéndose loca en el sentido literal, ¿no? Y así lo comentó con algunas personas cercanas, ¿no? En mayo de 1930, un poco después de de haber entrado, se puede decir así, en la casa de los Joyce, mientras James Joyce y Nora Barnard Joyce se fueron a Suiza. Lucia invitó a Beckett a comer con ella en un restaurante italiano, ¿no? Y Lucia estaba esperando una ocasión mágica, eh, ansiaba que en esa ocasión él le declarara no solo su amor, sino que le pidiera matrimonio. Um, los comentarios posteriores que se recogen de esta situación
dichos por Beckett, claro, decía, es que esta chica ya se comportaba de una manera muy extraña en esa situación, que apenas comió y que de pronto, sin decir palabra, se levantó de la mesa y se marchó sin esperar el final de la comida. Es decir, que ya había síntomas que indicaban que algún tipo de perturbación mental podía tener, ¿no? Mm, no era solo un dolor anímico por un corazón destrozado por el amor, ¿no? Había algo más en todo eso, ¿no? Y eso es lo que Beckett poco a poco fue comprendiendo y en casa, por ejemplo, de los Joyce no entendían que esta mujer pudiera ser una chica que estuviera enloqueciendo o que estaba enferma, ¿no? Ah, bueno, finalmente Sam Beckett le dijo a Lucia que, con palabras muy llanas, que no estaba interesado en ella y que si iba a casa cada día a ver a su padre, solo lo hacía en calidad de ayudante de Joyce, ¿no? En ese momento, Lucia se hundió y, claro, cuando Nora volvió de Suiza, cuando los Joyce volvieron de Suiza, se puso furiosa. Arrancó contra Beckett por crearle ilusiones a su hija, por querer usar a Joyce, congraciarse con Joyce para, digamos, seducir a su hija y después dejarla tirada, ¿no? Entonces, Nora le dijo a Joyce que alguien había estado jugando con su hija, ¿no? Y que con los sentimientos de su hija y que este hombre era, en este caso, Beckett, con lo cual lo pusieron de patitas en la calle y le prohibieron que volviera a esa casa, etcétera, etcétera, y que se había convertido para la familia Joyce en una persona non grata y por tanto que no volviera por allí. ¿Qué dice en la biografía de Samuel Beckett, una biografía que está publicada en Nueva York en 1990, ¿no? Enfatiza un aspecto que es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, de las únicas personas que estamos hablando aquí que acompañaron a Lucia hasta el final de su vida, uno de ellos fue Samuel Beckett y no tuvo nada afectivo con ella. Pero, y aquí está un poco la clave de esa, es precisamente porque Beckett siempre se sintió en deuda con Joyce, ¿no? Ah, sentía, dice la autora de esta biografía, una devoción total por Soar. Mm, Lo llamaban así, ¿no? Es una especie de... Le llamaban así entre Beckett y otro amigo, un tal McCreevy. Ah, tenía una devoción total y no fue consciente, le comenta este amigo, según recoge la biógrafa, no fue consciente de la actitud de Lucia hacia él durante mucho más tiempo del que un hombre medianamente observador se habría dado cuenta, ¿no? Algunos del grupo de amigos, de la gente cercana, pensaron que Beckett ignoró deliberadamente a Lucia con la esperanza de que su enamoramiento por él se disipara antes de que afectara su relación con su padre. Otros, dice la biógrafa, vieron su comportamiento como evidencia de que Beckett estaba en realidad enamorado de Joyce y no quería que se le molestara. Bueno, aquí hay distintas opiniones, ¿no? En cualquier caso, ambas opciones tienen una cierta validez, continúa la biógrafa, ya que el desarrollo emocional de Beckett estaba algo, vamos a traducirlo casi con un eufemismo, estaba algo detenido. Había adoptado a Joyce como padre sustituto y se había identificado tan estrechamente con su propia mente, con con el escritor mayor, con Joyce, que había una cierta dosis de miedo en su relación con Lucia. Si la molestaba o la hacía enojar, temía que pudiera perder a Joyce. Estoy leyendo el texto de la... Joyce estaba intrigado por la mente de Beckett, pero aún así lo mantuvo a distancia. Una vez le dijo a Beckett, esto cuando en la Plaza Robiac, cuando se relacionaban, le dijo,
yo no quiero a nadie más que a mi familia, lo que implicaba, tampoco me gusta nadie más que mi familia. Esto se lo dijo a Beckett para que supiera con quién estaba hablando, ¿no? Pasó el tiempo, Joyce murió, la familia, su madre vivía en Suiza, en fin, todos, cada uno se desperdigó. Y esta mujer, Lucia, fue a parar al manicomio de Ivry, en el norte, ¿verdad? Allí, de recibir noticias de alguien, siempre recibía también las visitas, perdón, recibía las visitas, no solo noticias, sino también recibía las visitas de Samuel Beckett. Y en un momento determinado decidió dejar de visitarla porque se dio cuenta de que una vez que, después de visitarla, al parecer ella se ponía mal o se molestaba por algo, ¿no? Dice la biógrafa, estaba enojado y deprimido cuando María Jolas le dijo que el médico de Lucia dijo que había renunciado a la esperanza de, se refiere a la esperanza de que ella mejorara, ¿verdad? Porque Beckett ya no venía a ver a Lucia. Las visitas de Beckett nunca habían sido gratas, pero las hizo obedientemente por un sentido de la lealtad a Joyce. Él personalmente sintió que sus breves reuniones con Lucia eran perjudiciales porque le daban una esperanza de una relación que nunca se produciría y los periodos malos a menudo seguían a las visitas. A menudo se seguían a las visitas y además de todo eso, Lucia tendía, cosa que le molestaba mucho a Beckett, a hablar, aunque no decía nada, a hablar de los eventos que tuvieron lugar hace 15 años como si fueran actuales y a hablar de personas que ya estaban muertas como si estuvieran vivas, etcétera. En su propio estado mental, tan profundamente involucrado consigo mismo, o porque era escritor y estaba metido en lo que estaba escribiendo, fue más tenso de lo que podía soportar esta relación con esta mujer, ¿no? A la que visitaba por esa especie de gratitud o de devoción hacia el padre, ¿no? A veces, bueno, una vez que él la visitaba de vez en cuando, pasó periodos también, por ejemplo, más de un año sin escribir ni visitarla, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, una y otra vez siempre volvía, ¿no? Había, en una ocasión, cuando se reunieron a propósito de una obra que se escribió sobre, en la que aparece Stuart Gilbert, el propio Samuel Beckett y otra serie de autores, hicieron una obra que era un homenaje a perdón, a James Joyce, un grupo alrededor de Sylvia Beach, la editora y librera, ¿no? Entonces, cuando Beckett se fue de esta reunión, como en la que comentaban el éxito de esta edición y que habían ganado un cierto dinero con la venta de ese libro, cuando Beckett se fue de esa reunión, le dijo a Sylvia Beach que quería, y se lo dijo de forma discreta, que las ganancias de ese libro que iban para él, que se las enviara a Lucia para ayudar a pagar el costo de los gastos que tenían en el ingreso en el Hospital de San Andrés en Northampton. A raíz de eso, entonces, él le donó ese dinero, comenzó a recibir cartas deprimentes de Lucia, hablando de los eventos que habían sucedido 30 años antes, como si fueran actuales, y de personas que habían muerto hace tiempo, etcétera, etcétera. Él respondió obedientemente a todas las cartas y esto, a su vez, hizo que ella le enviara regalos de cumpleaños y de Navidad. Naturalmente, él correspondió y le contestó. Los periodos de lucidez de Lucia se alternaron con los de con los de un ensimismamiento total, ¿no? Y era imposible predecir cuánto tiempo duraba cada periodo de retraimiento o de ensimismamiento, ¿no?
Bueno, esto quería que lo supierais porque veis entonces que este hombre al que ella tuvo siempre en la cabeza, del que estuvo enamorada, se dice, ¿no? Ah, bueno, desempeñó un papel muy importante, pero probablemente para él el importante era el padre de esta chica, ¿no? A quien a quien se entregó, y después, en correspondencia con esa adoración que sentía por él, continuó visitando a su hija, aunque ya no la visitaba nadie, salvo él, ¿no? En 1929 y 1930 se producen los hechos, en 1930 en concreto, que hemos dado en llamar la golpe, se puede decir así, el tropezón definitivo para caer en la locura, ¿no? O para tropezar y, digamos, como dice Roberto Iniesta, poner rumbo a la locura, ¿no? Roberto Iniesta es el cantante de Extremoduro, o era el cantante de Extremoduro. Bueno, vamos a estos años, 1930. Bueno, como sabéis, Giorgio se había liado con una mujer rica, Helen Fleischmann, americana, pero descendiente de alemanes. Y entonces iban a tener un hijo. Y claro, esto obligaba a que Helen Fleischmann, asesorada por su hermano, que era millonarios, pero era jurista, dijo, a ver, pone en claro la cuestión de los papeles, de la herencia, del registro, si vuestro hijo va a poder tener el apellido Joyce, porque me da a mí que estos son raritos, raritos, ¿no? Entonces, claro, una vez que se puso en marcha el matrimonio de Giorgio y Helen, ah, rápidamente surgió la noticia de que Joyce y Nora no se habían casado nunca. Por tanto, que los dos hijos estaban en una situación de ilegitimidad, ¿no? Entonces, en ese año, en 1930, se celebraron dos bodas, la boda del hijo y después en Londres la boda de los padres, de Joyce y de Nora, que supuestamente llevaban casados desde 1904, 1905 o 1906, ¿no? Eh, mm, Dice Brenda Maddox, voy a leeros un párrafo, dice, una de las... esta es muy buena este pasaje, ¿no? En el libro Finnegan's Wake hay un pasaje que se cita a veces con frecuencia y tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando. Y dice Maddox que cita ese párrafo que dice lo siguiente, cortéjame, conquístame, cásate conmigo, fatígame. Dice Brenda Mados, que es una de las frases más famosas y más citadas de Finnegan's Wake, que ha sido interpretada como un grito de desencanto, tal vez de Joyce o tal vez de Nora, con el ritual del amor, ¿no? La línea, sin embargo, dice Maddox, vista dentro de su contexto, encierra una huella del tema del incesto, que es el del libro y de otras de las preocupaciones de Joyce en aquellos años. Es decir, apunta el deseo de un padre de que su hermosa hija escape a la sordidez de aquella cuestión. Es tan hermosa, la verdad sea dicha, ojos de bosque virgen y cabellos de primavera, tranquilamente todos los bosques están vírgenes, en malvas de musgo y rocíos de adelfas, que tranquilamente yace sobre el espino blanco, criatura del árbol, ta, 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 ta. Eso. Y continúa esta frase larguísima, ¿no? Y dice al final, conquístame, cortéjame, cásate conmigo, fatígame. Y ahí Brenda Maddox saca a colación de nuevo algo a lo que le hemos dedicado unas lecciones, que es la cuestión del incesto supuesto, pero que en Finnegan's Wake es una de las partes centrales que los estudiosos más o menos captan que ahí está presente en determinadas insinuaciones. Bueno, dice Maddox que en realidad el enmarañado libro del lenguaje de este libro no solo revela a un escritor que está tratando de conformar una nueva
lengua, sino a un padre que intenta desesperadamente crear un mundo donde los pensamientos dispersos de su hija parezcan normales. Me parece que es una observación muy pertinente, ¿no? Nora se centraba en Lucia y aspiraba a que se casara y que hiciera una vida normal, pero las personas que estaban cerca veían que esta mujer no estaba capacitada para eso, ¿no? Había cumplido ya 23 años, en 1930, y empezaba, digamos, a, a desesperarse porque aún no tenía pretendiente, menos aún un marido, ¿no? Durante aquellos años, la frágil personalidad de Lucia sufrió un golpe tras otro. Luchaba por encontrar un camino, había renunciado a la danza, se había empeñado en cultivar una de las cualidades, el dibujo. Su padre le había puesto a escribir lettrines, las 10 letras estas capitales, había hablado con editores para que le publicaran lo que ella hacía, a gente para que compraran los libros en los que ella participaba, en fin, todo lo que pudo hacer, ¿verdad? Pero nada, ahí dejó la danza y no funcionaba nada en el ámbito profesional, ¿no? Eh, y se había visto apartada además del lado de Beckett por esta decisión que habían tomado sus padres. Había perdido además a su adorado hermano George, adorado, vamos a dejarlo a su hermano Giorgio, ¿no? Que era el único hilo que la mantenía en contacto con la infancia, porque vivieron en tantos sitios que no quedaba nada ningún trazo de la infancia, ¿no? Y a todo eso había venido a sumarse este hecho que ya os he comentado, ¿no? Que es el de la cuestión de la ilegitimidad, ¿no? Dice Maddox que fue algo que le afectó mucho más profundamente que a Giorgio. Naturalmente, uno y otro se habían sentido engañados después de todo el follón que armaron Nora y Joyce con todos los años que celebraban su aniversario, cuando en realidad era todo mentira, ¿no? Celebraban el aniversario de boda y no se habían casado, ¿no? En el 25 aniversario del 8 de octubre de 1904, Claros incluso se preparó cuando, cuando cumplió, claro, cuando Joyce cumplió 25 años en 1904, incluso se preparó una fiesta, ¿no? Se había preparado una fiesta, ¿no? Ah, el caso es que mm, la situación que se dio fue la siguiente, que voy a leeros el texto de Maddox y después voy a leeros el texto de, de Carol Schloss, porque bueno, se dio la siguiente circunstancia. Una de que ya se enteran de que no están casados y la chica había quedado conmocionada, etcétera, etcétera. Ellos seguían con su vida y fueron en una de las fiestas a las que participaban. La afilada lengua de Nora eh, no fue lo suficientemente prudente con su hija. Y en cierta ocasión, durante esa velada, que había perdido la paciencia con su hija, le gritó, y ahora leo textualmente lo que dice Maddox, le gritó bastarda, ¿no? Entonces la hija le dijo, bastarda, ¿quién tiene la culpa de eso, no? Después estuvo varios días sin hablar con Nora. Su padre, por tanto, tuvo que soportar todo el peso de la indignación de su hija. Y la chica contesta, si soy bastarda, ¿quién tiene la culpa? No se cansaba de preguntar un día, otro día, otro día. Aquella angustia de Lucia hizo que Joyce se inclinara todavía más a intentar casar a, a intentar casar a Lucia después y a que él mismo se casara ya con Nora para dar legitimidad a los hijos.
y dejar la herencia de una manera más clara, ¿no? Bueno, esta escena la narra, está en todos los libros, la narra así Maddox, pero voy a leeros cómo la narra también con otros datos, que esto es lo que me interesa a mí, Sloss, ¿no? Ah, porque es un punto de apoyo muy importante para la hipótesis que yo trato de sostener. Dice Sloss, dice, nada importaba en comparación con la humillación de descubrir su ilegitimidad. Es decir, todo lo que había dicho, lo que había vivido, no tenía, era irrelevante comparado con esto. En los días previos a la partida de Londres, es decir, cuando se marcharon para casarse en Londres, después de todo este follón que se había preparado, se marcharon a Londres para la boda de sus padres, Lucia finalmente perdió, dice Sloss, perdió la máscara de timidez tranquila que había caracterizado su temprana juventud. Cuando Nora la regañó y la increpó, finalmente gritando bastarda, tal, ella le contestó, soy bastarda, tal, ¿quién tiene la culpa de eso? Legalmente ella no llevaba el nombre de su padre ni estaba en la línea de sucesión material. Dice, y entonces cita a una prima de Lucia, una prima irlandesa que se llama Botsema Berta Delimata, que dice, en 1935 esta chica, mi prima, todavía sufría ese shock. Bueno, esto le podemos dar la importancia que queramos, pero ella habla, esta chica con la que convivió alguna vez cuando estuvieron en Irlanda y a la que conocía, dice, en 1935 todavía Lucia estaba conmovida por esa situación de la ilegitimidad y de todo el follón este que se aplica. Voy a ir terminando para abundar un poquito más en esta cuestión. A finales de 1931 los problemas familiares ya habían llegado a su grado máximo debido a que tanto Nora como Joyce retrocedían no querían saber nada de la enfermedad mental de la hija, ¿no? Y se negaban incluso a que acudiera a un psiquiatra. Para Lucia, la tensión provocada por la maternidad de Giorgio fue la gota ya que colmó el vaso, ¿no? En febrero de 1932, el día en que Joyce cumplía 50 años, su cordura se derrumbó espectacularmente y cogió una silla y se la tiró a su madre durante la fiesta del cumpleaños, ¿no? A partir de ahí ya os he contado que Giorgio la cogió, la arrastró por el pasillo, la metió en el ascensor, la metió en el coche y la llevó a una a una casa de santo. Bueno, un pequeño manicomio, ¿no? Es el primero que decidió en apartarla de la circulación. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y esto supuso también para ella, al parecer, una ruptura importante porque era alguien, Giorgio, digamos, ahí ya aparecieron dos posiciones completamente enfrentadas, ¿no? Ah, y perdió un punto de apoyo importante, ¿no? Su hermano darle la espalda y tomar partido por ingresarla y que dejara de dar, ¿no? Este hecho, además, para ella, claro, lo sintió como que ya no tenía importancia ninguna importancia en la familia y que ni siquiera a su hermano, con el único que contaba, en este momento también le daba la espalda, ¿no? Hay después otra persona que merece la pena cuyo testimonio citemos, Iris Stephen, que es hija de un escritor, James Stephen, con el que Joyce, cuando ya estaba tan desesperado y no era capaz de terminar Finnegan's Wake, pensó que este hombre tenía que acabar de escribirlo con él. Bueno, tenían una relación por tanto próxima y esta chica que era de la edad más o menos de la edad de Lucia, considera, lo dice así de claro, que el desmoronamiento psíquico de Lucia fue el resultado del trauma de la ilegitimidad. Así de claro. Bueno, tenemos entonces algunos testimonios de personas que estuvieron cerca de ella que van
la clave para al menos que nosotros pensemos o le demos un cierto fundamento a esta hipótesis de que a partir de ahí, de esa desconfiguración de la realidad, cuando pierde la posición que tiene con respecto a la familia, a los padres, de pronto todo eso se desconfigura y a partir de ella se precipitan una serie de actos. Solo os anuncio uno de ellos y después continuamos el próximo día. Ya cuando en un traslado que tienen que hacer en tren en la estación del norte, prepara un follón que tienen que paralizarlo todo porque se puso a gritar, dijo que ya no subía al tren. Al final, después de unas horas ahí dando voces, tuvieron que retirarse todos con Lucía, llevarla a casa y ahí, es decir, ya a partir de ahí todo se desmoronó grandemente y ya la locura, por así decir, se puso en marcha, ¿no? Bueno, de esto voy a ocuparme el próximo día. No quiero entretenerme mucho porque tenemos una cosa que tratar con los residentes. Espero que con los poquitos datos que os he aportado podáis ver que hay una cierta trayectoria para pensar esta hipótesis de ese desencadenamiento y que ese desencadenamiento después tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente, con respecto a la cuestión de la mirada, etcétera, etcétera, que al final va a estar todo trabado en ciertos datos que tenemos para en ese caso sí, interpretar con pocos casos y de una manera un poco demasiado inconsistente, pero para hacer una interpretación de la locura de esta mujer. ¿De acuerdo? Es una vía, ¿verdad?, que no está apuntada en otros libros, pero bueno, me parece un poco coherente poder desarrollarla de esta manera. Pero, como decía, y termino ya, para fundamentar esta vía tenemos que ser suficientemente cautelosos y leer todo lo que podamos para informarnos lo mejor que sea posible y no andar, digamos, lanzando interpretaciones a lo bobo, sino sobre justamente por una teoría referencial y en un marco muy concreto, que es el marco de la clínica. ¿De acuerdo? Por hoy, entonces, vamos a dejar la clase y nos despedimos. No creo que hasta el próximo miércoles, porque es Semana Santa, pero no lo sé si al final habrá clase y si no, hasta el siguiente. ¿De acuerdo? Aquí terminamos.